Es un placer estar acá esta noche. Miren, antes de entrar en materia, a mí me parece importante definir los límites o establecer límites al sistema que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vamos en el panel a analizar hoy, todos los panelistas, primordialmente el papel de ciertas funciones y atribuciones de los dos órganos regionales principales del Sistema de Promoción y Protección de Derechos Humanos, como son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, el Sistema Interamericano abarca una gama mucho más amplia, tanto de instituciones como de normas, incluyendo la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como van a ver va a ser el eje de las discusiones de esta noche, y una larga lista también de otros tratados, como por ejemplo la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Eso es a título de ejemplo. Los órganos que velan por la aplicación y cumplimiento de estas normas incluyen, entre otros, la Asamblea General de la OEA, el Consejo Permanente, el Comité Jurídico Interamericano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, que son los órganos principales. Permítanme, sin embargo, efectuar una breve panorámica, muy sucinta, muy a ojo de pájaro, de manera esquemática, sobre los orígenes de estas normas y órganos para colocar en contexto la charla de hoy y dar a entender el largo arco que hemos recorrido todos, la humanidad, para llegar al momento de hoy, un momento más avanzado en el desarrollo de nuestras instituciones y de nuestras normas, pero todavía muy imperfecto. Hay dos corrientes fundamentales desde mi perspectiva. Primero, las luchas por controlar los poderes absolutos de los monarcas con el objeto de establecer los derechos inherentes al ser humano y que se fueron plasmando en diversos pactos y declaraciones a nivel nacional. Eso es una corriente. Por el otro lado, otra corriente es la evolución de las leyes de la guerra, que desembocan en los tribunales internacionales militares de Nuremberg y Tokio para enjuiciar y castigar individualmente, es fundamental, individualmente, los responsables por los crímenes de guerra, y más luego, en 2002, en la creación de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, facultada para juzgar a individuos acusados de cometer los crímenes más atroces, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crimen de agresión, una vez este último haya consenso a nivel internacional sobre este. Todavía ese crimen de agresión no es parte de la facultad activa solo de las normas de la Corte Penal Internacional. Ahora, esta noche, solo me voy a concentrar en la primera categoría, la evolución de las normas internacionales de derechos humanos en relación a la responsabilidad de los Estados. Así, nos remontamos primero al remoto año 1188, cuando se aprobó en León, España, la llamada Carta Magna Leonesa, mediante la cual se reconoció la inviolabilidad del domicilio, del correo, la necesidad del rey de convocar cortes para hacer la guerra o declarar la paz, a la vez que se garantizaron numerosos derechos individuales y colectivos y se promulgaron nuevas leyes destinadas a proteger a los ciudadanos y a sus bienes contra los abusos y arbitrariedades del poder de los nobles, del clero y del propio rey. Poco después se adoptó la Carta Magna en Inglaterra, en 1215, mediante la cual se establecieron controles también al poder del rey. Se crearon procedimientos legales
para enjuiciar a las personas, incluyendo entre estos la garantía judicial conocida como habeas corpus, que existía desde antes, pero aquí se plasma en un documento por escrito que tiene cierta trascendencia por primera vez. Luego, en 1648, el Parlamento inglés impuso al rey la Carta o Declaración de Derechos, conocida en inglés como el Bill of Rights de Inglaterra, con el propósito de recuperar y fortalecer los derechos políticos del Parlamento, y poco después se añadieron ciertas libertades religiosas y la libertad de expresión para periódicos. Pasó más de un siglo antes de que la Revolución Francesa proclamara la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, mediante la cual se definieron los derechos individuales y colectivos como universales, válidos en todo momento y ocasión al pertenecer a la naturaleza humana. Esta declaración es considerada como el documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, e influyó tanto sobre la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que entró en vigencia en 1791, conocidas como las 10 primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, Bill of Rights de Estados Unidos, como sobre la Constitución de Cádiz de 1812, que tuvo un impacto en la evolución democrática de las constituciones de las repúblicas americanas en ciernes en esa época. Brincamos así a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Hubo otros acontecimientos, como por ejemplo la Sociedad de Naciones, pero dado el tiempo, el límite, y estoy haciendo un muy rápido panorama acá. Concluye la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de las Naciones Unidas en el 1945. Ante el Holocausto, que todos conocemos, se iniciaron inmediatamente trabajos para fijar la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de derechos humanos. También las responsabilidades individuales que ya les mencioné de Nuremberg, que desembocan en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero que no voy a hablar. Estamos hablando de esta otra vertiente. En 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y poco después se dedicó a trabajar, a redactar tratados universales sobre derechos humanos. En ese mismo año de 1948, se crea la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y se adopta la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es un paralelo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 1959 ocurre la llamada crisis del Caribe, suscitada por la llegada de la Revolución Cubana al poder y la invasión en República Dominicana a través de Constanza, Maimón y Estero Hondo, 14 de junio. En esa tesitura, la OEA se encontró con una declaración de derechos humanos muy bonita, pero sin un órgano que velara por su cumplimiento. Acto seguido, en agosto de 1959, se convocó con carácter de urgencia en Santiago de Chile la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, durante la cual se adoptó una resolución que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos de redactar, elaborar inmediatamente un proyecto de convención sobre derechos humanos. La comisión fue integrada en 1960 y se estableció su sede en la ciudad de Washington. A raíz de la muerte de Trujillo, en octubre de 1961, la comisión fue invitada por el gobierno dominicano a llevar a cabo una visita a nuestro territorio. Sin embargo, el estatuto de la comisión en esa época no preveía las llamadas visitas in loco o visitas in situ, que eventualmente llegarían a ser parte esencial de sus funciones. Ante la solicitud dominicana, la comisión interpretó un artículo de su estatuto que le permitía celebrar reuniones ordinarias en cualquier Estado miembro para efectuar la visita. Durante esa visita, llevada a cabo en
nuestro territorio del 22 al 28 de octubre de 1961, la Comisión estableció el protocolo básico para sus futuras visitas a los Estados miembros. Como fruto de esa primera visita, surgió, si no el primer informe sobre un Estado, ciertamente uno de los primeros también. Por cierto, le cupo la honra a mi padre, entonces secretario de Estado de Relaciones Exteriores, efectuar a nombre del gobierno dominicano dicha invitación a la comisión. Más luego, en 1963, con motivo del encarcelamiento del recién fallecido periodista Rafael Bonilla Aybar, la comisión, recién fallecido ahora, la comisión llevó a cabo en territorio dominicano, entre el 5 y el 9 de mayo de 1963, la primera investigación de un caso individual, sin que tuviese también en ese momento el mandato, las atribuciones para llevar a cabo esa visita individual. Con motivo después, en 1965, de la Revolución de Abril y de la ocupación militar de nuestro territorio, la Comisión Interamericana desempeñó un papel de importancia fundamental en República Dominicana, salvando varias vidas, pues realizó la visita in loco más prolongada en toda su historia, entre el 11 de junio de 1965 y el 1 de junio de 1966. Todas estas funciones, que no estaban en el estatuto de la Comisión, le fueron eventualmente acordadas en una conferencia especializada celebrada en Río de Janeiro en noviembre de 1965. Finalmente, el proceso de redacción de un tratado de derechos humanos culminó con la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969. Sin embargo, esta convención no entró en vigor hasta 1978, cuando recibió la 11ª ratificación por parte de un Estado miembro de la OEA. Entre estos estaba República Dominicana. La Convención creó dos órganos convencionales. Incorporó la Comisión a sus normas y creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Ya como órgano convencional, la responsabilidad principal de la Comisión es recibir y examinar peticiones, que fue lo que hizo, como les conté acá en República Dominicana, peticiones que han sido hechas contra un Estado miembro de la OEA, reclamando sobre un abuso contra los derechos humanos universalmente protegidos por la Comisión y por lo tanto elegibles para que su protección sea solicitada. Son aquellos que se encuentran en la Declaración Americana, por un lado, y por el otro lado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay todavía una serie de estados, 9 o 10 estados, miembros de la OEA, que aún no han ratificado que no han aceptado la jurisdicción de la Corte, y por lo tanto a estos estados se les aplican las normas tanto de la Convención, pero también de la Declaración. Por su parte, la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso la hayan reconocido. Si la Corte decide que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte puede disponer que se garantice al lesionado su derecho, el goce de su derecho o libertad conculcado, y puede también establecer una reparación, una indemnización a la parte lesionada. Para concluir, es fundamental, estoy seguro que esto lo van a enfatizar, que la Comisión y la Corte son órganos subsidiarios, es decir, solamente puede presentarse una denuncia cuando no han funcionado los órganos nacionales, cuando no ha habido, tienen que agotarse primero los recursos de la jurisdicción interna, todos los recursos, o tiene que haber una denegación de justicia o un retardo injustificado de justicia para que pueda elevarse un recurso ante la Comisión Interamericana. No puede elevarse un recurso directamente a la Corte, solo tiene que pasar primero por la Comisión.
Eso es fundamental porque es necesario que comprendamos que, no le puedo decir qué % de los casos, pero la abrumadora mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos se resuelven a nivel nacional, no llegan hasta la jurisdicción internacional. Y aquí reside la importancia de la jurisdicción de estos órganos. En República Dominicana, por la primera etapa, que fue fundamental, como les he contado, el papel de República Dominicana en relación a la Comisión, el desarrollo de sus funciones fue fundamental. Sin embargo, hubo un rechazo durante muchos años de estos órganos, que tiene que ver por el embargo que se declaró contra República Dominicana en 1960, por el atentado contra Rómulo Betancourt, eso por un lado, pero sobre todo por la intervención militar de 1965. Por esos motivos acá ha habido un retraso en darle la importancia debida a estos órganos, pero la jurisprudencia de estos órganos ya hoy en día es amplia. La Corte tiene más de 145 casos, me parece, unas 20 opiniones consultivas. Es fundamental para el desarrollo de la protección nacional de nuestros derechos humanos, apelando, desarrollando lo que ya existe a nivel internacional. Muchas gracias. Yo creo que el espacio de tiempo que nos han dado para presentar nuestros temas realmente nos limitan a ofrecer un panorama del tema que se nos han encomendado. Entonces me propongo presentar un panorama del régimen de reparaciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las graves violaciones a estos derechos. Como se trata de una presentación panorámica, voy a señalar los principales aportes que se han venido haciendo a lo largo del desarrollo jurisprudencial y doctrinal por los órganos del sistema interamericano. La gran preocupación de nuestros tiempos es la gran impunidad que existe frente a las graves violaciones a los derechos humanos. La impunidad no es otra cosa que la inexistencia o la falta de responsabilidad penal, civil, disciplinaria frente a las violaciones a los derechos humanos y la incapacidad o la negligencia por parte de los estados de investigar y castigar la violación a los derechos humanos. De ahí la gran preocupación de nuestros días de la comunidad jurídica internacional y también de ahí la importancia que va teniendo y el gran desarrollo que ha tenido en todos estos últimos años el tema de los derechos de las víctimas. Realmente, frente a la impunidad, las víctimas se ven defraudadas en sus derechos y de ahí que los órganos internacionales han venido creando y desarrollando toda una jurisprudencia para asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, porque sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay reparación. Existe un instrumento internacional en donde se recopila todos los desarrollos y aportes de los organismos internacionales en torno a los derechos de las víctimas. Ese instrumento son los principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Allí se define cada uno de estos derechos. Se define el derecho a la verdad como el derecho de los pueblos a conocer todas las circunstancias y los autores de las graves violaciones a los derechos humanos y también el derecho de las víctimas a conocer todas las circunstancias en que
se han presentado estas grandes violaciones. También se define el derecho a la justicia, que corresponde al deber de los estados de investigar, de enjuiciar y de sancionar a los autores de las graves violaciones a los derechos humanos, pero también ese derecho a la justicia comprende el derecho de las víctimas a participar en estas investigaciones, en estos juzgamientos y a contar con recursos judiciales efectivos y expeditos para que se protejan sus derechos y sus libertades. También se define el derecho a la reparación, que fundamentalmente es un derecho a la restitución de las víctimas en sus derechos y libertades. Y también se desarrolla las garantías de no repetición. Indudablemente, esta materia corresponde a una materia propia del derecho internacional, y es propia del derecho internacional porque el hecho que genera la responsabilidad internacional de los estados es la violación de unas normas de carácter internacional. Es el régimen de reparaciones en el derecho internacional, es una disciplina que tiene una autonomía propia, porque se funda en unos principios propios, en una metodología propia y en unos criterios propios distintos a los que se fundan otros sistemas de responsabilidad, como son los sistemas de responsabilidad civil en los distintos estados, o los sistemas de responsabilidad administrativa o penal. El objeto y la razón de ser de este sistema es fundamentalmente garantizar los derechos y las libertades. Y de ahí que la responsabilidad internacional de los estados y estos regímenes de reparación, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, surgen con independencia de las vías que puedan existir al interior de los estados para que se reconozca la responsabilidad civil y se indemnicen a las víctimas. Este régimen o estos regímenes de reparación tienen un fundamento propio. Dada la autonomía de las reparaciones, tienen un fundamento jurídico propio distinto al fundamento de otros sistemas de responsabilidad civil. El fundamento es un principio de garantía de derechos y de libertades de las personas que se encuentra consagrado en el artículo 1 de la Convención Americana y en el artículo 63 de la Convención, de dicha Convención. Toda la razón de ser de este régimen de reparaciones es ofrecer una garantía a los derechos y a las libertades de las personas frente a las eventuales violaciones por parte de los estados. El concepto de reparación es un concepto genérico. En un principio, la Corte Interamericana hablaba de indemnización compensatoria. Hoy en día existe un concepto genérico que es el concepto de reparación, que alude a los distintos modos como se hace efectiva la responsabilidad del Estado frente a las víctimas. Y de ahí que ese concepto de reparación incluye distintos modos para hacerla efectiva, tal como más adelante vamos a señalar. Todo este régimen de reparaciones, que como dijimos encuentra su fundamento en la Convención Americana y en los artículos 1 y 63 de la Convención Americana, tiene como objeto restituir
a las víctimas en su situación anterior a la grave violación a sus derechos, y tiene como objeto que se reparen todas las consecuencias del hecho ilícito internacional y que se ofrezca una justa indemnización. Se trata de todo un régimen jurídico que es producto o ha sido creación jurisprudencial, al igual que ha sucedido con otras instituciones de la responsabilidad civil, como por ejemplo la responsabilidad del Estado en el derecho público, que es de creación pretoriana. También podemos decir lo mismo frente a la responsabilidad en el derecho internacional. La naturaleza de las reparaciones a las que se ve obligado el Estado frente a las víctimas es una naturaleza eminentemente restitutoria o compensatoria. Con esto queremos decir que a través de la institución de la reparación no se persigue fines punitivos o sancionatorios. No tiene una naturaleza punitiva el concepto de reparación. El concepto de reparación es fundamentalmente proteger a la víctima. Y de ahí que la víctima sea el centro de toda la construcción jurídica en el tema de la reparación. Para que surja la obligación del Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos, es necesario que previamente se presenten unos elementos. La reparación en el derecho y en el derecho internacional es un efecto jurídico. La reparación es consecuencia de unos hechos previos. Los hechos previos es un hecho ilícito internacional imputable a un Estado. Hecho ilícito que genera un daño antijurídico, como es la violación a los derechos humanos. Cuando se presentan esos presupuestos en el mundo físico, surge una consecuencia jurídica, que es la responsabilidad internacional del Estado y la obligación del Estado de reparar a las víctimas. Lo esencial entonces es también la existencia de un daño. Una vez que se ha producido la grave violación al derecho internacional, es necesario la existencia de un daño para que se genere la obligación de reparar. Daño que realmente es un detrimento o un menoscabo a un interés jurídico protegido por el derecho internacional. Ese daño, al igual que se presenta dentro del derecho civil, tiene distintas modalidades, pero lo fundamental es que son susceptibles de ser reparados tanto los daños de carácter patrimonial como los daños de carácter extrapatrimonial. Es decir, no solamente los daños que afectan un interés económico de la víctima, sino aquellos daños que afectan los derechos de la personalidad, que afectan la vida, la integridad personal, que afectan el honor, el buen nombre, que afectan la reputación, o como lo ha venido desarrollando la Corte Interamericana, y seguro pues va a ser planteado más adelante por otros expositores, aquel daño que afecta el proyecto de vida. La víctima, como decíamos, es el centro frente al cual se estructura todo el régimen jurídico de reparaciones. Y
el daño consiste en la afectación de los derechos de las víctimas y realmente se reconocen como víctimas no solamente aquellas personas que han sufrido directamente un menoscabo, un detrimento o una violación a sus derechos, que se han denominado como víctimas directas, sino también, en un término amplio, sus familiares, a quienes se consideran como víctimas indirectas. En cuanto a la reparación propiamente dicha, fundamentalmente consiste en restituir a la víctima al estado anterior que tenía cuando se produjo la violación de sus derechos. Lo importante es que el monto o la extensión de la reparación tiene que ser equivalente al monto del daño causado. La reparación no puede ser un instrumento ni para enriquecer ni para empobrecer a la víctima. No se puede recibir ni más ni menos del daño sufrido. Existen distintos modos o distintos medios para hacer efectiva la reparación. Yo me limitaré a mencionarlos porque ya por el breve espacio de tiempo que me queda no me es posible explicarlos, pero fundamentalmente hay medios orientados a reparar el daño individual y también hay medios orientados a reparar daños colectivos. Los distintos medios de reparación es la restitución in integrum o reparación in natura, que es volver las cosas a su estado anterior, pero ante la imposibilidad de que esto suceda en la práctica, hay otros medios como es el resarcimiento o la indemnización en dinero, ya que el dinero por excelencia es un medio para satisfacer las distintas pretensiones económicas. Otro medio es la rehabilitación o readaptación, y también hay otros medios de reparación como son las medidas de satisfacción. La víctima no solamente se repara con una justa indemnización económica, sino también con otros elementos que satisfagan o que restablezcan el menoscabo a su honor, a sus sentimientos y a su conciencia profunda. Los distintos tribunales, los distintos tribunales y las distintas cortes de los estados están obligados a seguir las orientaciones formuladas tanto por la Corte Interamericana como por la Comisión en torno al sistema de reparaciones. Y así ha venido haciéndose en los últimos años. Un ejemplo es la Corte Constitucional de Colombia, en donde progresivamente se ha venido incorporando la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Fundamentalmente se han dictado una serie de sentencias en donde se ha recogido la exigencia que las víctimas no solamente se les garantice el derecho a una indemnización, sino los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación. Y también se ha hecho mucho énfasis en esta jurisprudencia en el principio de la reparación integral. Bueno, ya concluyo en estos términos, sin antes señalar que tal como se ha configurado por parte de la jurisprudencia, el régimen de reparaciones es la garantía por excelencia de los derechos y de las libertades,
y esa construcción como tal debe ser acatada y seguida por todos los tribunales como una exigencia básica para mejorar la democracia y para mejorar nuestro Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias. Como ya nos adelantaba el doctor Rodrigo Escobar, existen múltiples medidas de reparación. Entre esas las cinco grandes medidas de reparación reconocidas internacionalmente, la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición, me he querido centrar precisamente en estas últimas, las garantías de no repetición. ¿Y por qué las garantías de no repetición y no otras? Especialmente porque a nivel personal son las que me parecen más interesantes. ¿Y por qué me parecen más interesantes? Porque precisamente pretenden eso, que no se vuelvan a repetir las violaciones de crímenes internacionales. Las garantías de no repetición son así absolutamente cruciales porque, por una parte, son una garantía que se le debe prestar a la víctima, porque no se pueden entender los beneficios de una reparación a las víctimas sin reformas que disminuyan las posibilidades de repetición de esa violencia sobre la propia víctima. Pero también, y como decía, son una garantía a toda la sociedad, a todos nosotros, de que el crimen que se perpetuó no se va a volver a cometer en el futuro, de que ninguno de nosotros vamos a ser víctimas de esa violencia. Los esfuerzos de reparación exclusivamente personal han de ir así siempre de la mano y de forma muy estrecha con los no menos importantes esfuerzos en las reformas institucionales pertinentes para efectivamente evitar que se vuelvan a producir estas violaciones de derechos fundamentales, asegurando la vigencia y garantía de los derechos humanos al mismo tiempo que se superan los factores que hicieron y hacen posible la persistencia de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Si bien el derecho a la verdad, el conocer lo que ocurrió, el derecho a la justicia, que los autores de los crímenes respondan penalmente por lo que han hecho, así como otras formas de reparación como las medidas de satisfacción consistentes en la publicación de las sentencias, los homenajes de las víctimas, la declaración de un día para la memoria o incluso las declaraciones de la responsabilidad por parte de los autores de estas violaciones pueden ayudar a la no repetición de estos crímenes, las garantías de no repetición son medidas más específicas y directas, tendentes precisamente a que estos crímenes no se vuelvan a repetir jamás. ¿Y cuáles son en general las garantías de no repetición? Para atender a lo que son las garantías de no repetición tenemos que acudir a la resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas y violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y a obtener reparaciones. En esta serie de catálogo de principios se establecen múltiples principios que no tendría tiempo a relatar, pero sí que quiero hacer un breve resumen de los que me parecen más importantes. Por una parte, estaría como una de las medidas de no repetición la disolución de grupos armados no oficiales vinculados directa o indirectamente al Estado o de grupos paramilitares, la derogación de leyes y jurisdicciones de excepción, las medidas administrativas o de otra índole relativas a los agentes del Estado implicados en violaciones graves de los derechos humanos, el control efectivo de las Fuerzas Armadas y de seguridad, el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, la limitación de la jurisdicción penal militar para delitos específicamente militares cometidos por militares, la protección de la profesión jurídica y de los defensores de los derechos humanos y la capacitación en derechos humanos a toda la sociedad y en particular a las fuerzas públicas. Ya sabemos de modo muy sucinto qué son las garantías de no repetición y por qué son absolutamente cruciales. ¿Y cuál ha sido entonces el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las garantías de no repetición? Pues si bien la Corte Interamericana cuando comenzó a hablar de reparaciones en 1989 con la decisión del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, aún en esas primeras medidas de reparación se inclinaba únicamente por una indemnización económica.
Sin embargo, la evolución desde ese momento ha sido constante en materia de reparación, con el desarrollo de toda una serie de medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para tratar de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Y esto es lo verdaderamente interesante de la labor de la Corte Interamericana durante los últimos años. Esta evolución que ha vivido las garantías de no repetición, fruto de la conciencia de que me atrevería a decir lo más importante es que no se vuelvan a repetir estas violaciones. Con esto tampoco pretendo minusvalorar la importancia de las indemnizaciones a la víctima y de la correcta reparación a la víctima, pero a mi modo de entender lo más importante y lo más crucial es tratar en la medida de lo posible de que estas violaciones no se vuelvan a producir nunca más. En sus avances en materia de las garantías de no repetición, la Corte las incluía dentro de las reparaciones al daño inmaterial. Posteriormente las consideró como un concepto independiente, denominado otras formas de reparación, sin que hasta el momento la Corte haya precisado expresamente cuáles corresponden a las medidas de satisfacción y cuáles a las garantías de no repetición. Son muchas, como digo, estas garantías de no repetición que ha establecido a lo largo de los últimos años la Corte Interamericana. Yo me he decantado por analizar, dar unas breves pinceladas de dos de ellas que me parecen las más interesantes. También debo reconocer que es una opinión absolutamente subjetiva de cuáles considero que son las medidas de no repetición las garantías de no repetición más importantes para que las violaciones de derechos no se vuelvan a producir. En primer lugar, y la Corte así lo ha establecido en numerosas resoluciones, ha considerado en muchas ocasiones la obligación de imponer a los Estados revisar y reformar las normas que contribuyan a la impunidad y a las violaciones manifiestas de normas internacionales. Aunque es cierto que esto ha sido una cuestión muy controvertida, si efectivamente la Corte Interamericana tenía la potestad de obligar a un Estado a modificar su legislación interna, de la interpretación del artículo 2 de la Convención, que obliga a los Estados a adoptar medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos por la Convención, parece derivarse no solo una obligación para el legislador interno, sino para los jueces, que se convierten también en destinatarios directos de esta obligación. Los jueces nacionales, pero también, y con mayor motivo, los jueces de la Corte. El artículo 2 faculta así a que las decisiones de la Corte no solo tengan efectos jurídicos con respecto al asunto tratado, sino que las consideraciones establecidas en la sentencia tendrán un alcance general. La Corte puede así obligar a suprimir del derecho interno las normas contrarias a la Convención y obligar del mismo modo a adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto de las obligaciones que se derivan de esta Convención. Se busca, por tanto, no solo satisfacer y reparar a la víctima, sino un cambio en el sistema para evitar que estas barbaridades se vuelvan a producir. Se trata, como la propia Corte precisa, de una obligación de resultado. La segunda garantía de no repetición que quería simplemente mencionar me parece absolutamente crucial y creo que todos ustedes coincidirán conmigo en la importancia de esta garantía de no repetición. Es el establecimiento por parte del Estado de llevar a cabo programas de educación en derechos humanos para los miembros de los cuerpos armados y organismos de seguridad en particular, pero también en general el establecimiento de programas educativos en derechos humanos de modo permanente y prioritario a todos los sectores. Y por eso creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos y creemos que lo importante es educar en derechos humanos a toda la sociedad, en particular a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también a los jóvenes que han de conocer esos derechos humanos. Por eso he considerado que estas dos garantías de no repetición son, a mi entender, las más importantes. La necesidad de que los Estados introduzcan en sus legislaciones internas los tratados de derechos humanos y, al mismo tiempo, que establezcan programas de derechos humanos para toda la sociedad. A nadie se le escapa que esto presenta múltiples problemas.
El primer problema es que son los Estados los que tienen la obligación de ejecutar las sentencias de la Corte, y si ya plantean numerosos problemas a la hora de simplemente indemnizar económicamente a las víctimas, mucho más tendrán problemas para realizar a veces modificaciones increíbles dentro de sus legislaciones internas para adaptarse a los tratados internacionales y a la protección de los derechos humanos. Pero sin duda, el problema fundamental es que la Corte tiene una función lógicamente limitada, porque puede establecer medidas concretas, medidas que pretenden tener un alcance muy general, pero muchas veces va a ser necesario un cambio estructural e institucional más profundo dentro de la sociedad que modifique por completo un sistema corrupto, criminal, injusto y desigual que posibilita la comisión de estos crímenes. En la mayor parte de los casos no nos encontramos ante hechos aislados, sino que las violaciones de derechos que afectan a las personas, a las familias, a los grupos, a las organizaciones y a las comunidades, además de presentarse en un contexto de conflicto armado y/o de violencia política prolongada, surgen a causa de la imposición de un modelo de desarrollo social y económico excluyente e inequitativo y de políticas globales que generan índices intolerables de pobreza, del debilitamiento del Estado social y democrático de derecho y violaciones masivas de los derechos humanos en toda su integridad. Pero todo lo que sean pequeños granos de arena, y aunque sean muy pequeños granos de arena, para tratar de mitigar la violencia y de evitar que se vulneren los derechos humanos, evitar que estos crímenes se vuelvan a repetir, ha de ser alabado y fomentado, a pesar de que no se consiga el objetivo final que todos nosotros desearíamos, que es acabar con la violencia y acabar con las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, el tema, como ven, que me voy a centrar es el de criterios para determinar las reparaciones del daño y ordenar medidas de reparación integral. Para no repetir muchas cosas que ya han dicho mis compañeros, simplemente algunas las mencionaré y saltaré a otros puntos, pero sí debo señalar que uno de los importantes antecedentes de lo que llamamos la reparación integral del daño consiste en este diálogo que se ha generado a nivel internacional, no solo por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino, como lo señaló Mónica, también en el seno de la ONU, a través de estos principios y directrices para reparar a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, este nombre largo que ella ya ha mencionado, pero que fue iniciado por el doctor Theo Van Boven en los años 90 y después sucedido por el doctor Cherif Bassiouni, quienes desarrollaron o sistematizaron este marco conceptual de medidas de reparación con base también en lo que las cortes tanto nacionales como internacionales habían establecido en su jurisprudencia. Entonces, podemos decir que estos principios que fueron aprobados en 2005 en el seno de la ONU también están inspirados en la jurisprudencia de la Corte, y también la jurisprudencia de la Corte está inspirada o sistematizada con base en esos principios. Ahora bien, ¿qué es la norma por la cual podemos hacer todo este juego de medidas de reparación de carácter integral? Esto no es simplemente porque a la Corte Interamericana se le haya ocurrido, sino tiene que ver con este artículo 63.1 de la Convención, que a diferencia del marco normativo que tiene la Corte Europea, en el cual solamente se dispone que cuando existe una violación, la Corte ordenará al Estado que emita una reparación, una indemnización. Eso es lo que lo limita a quizás poder dictar otra serie de medidas. En la Convención Americana se disponen tres elementos fundamentales. Primero que nada, que se garantiza al lesionado el goce de los derechos o libertades conculcados. Número dos, que se dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración. Fíjense que de ahí es donde se puede justificar o fundamentar lo que Mónica nos ha expuesto como las garantías de no repetición, lo que puede reparar esas consecuencias. Y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Entonces estamos hablando que cuando entendemos reparación, no es como en el derecho civil que lo vemos hacia daños y perjuicios, sino que primero que nada garantizar goce de libertades y derechos, consecuencias y por último
también el pago de una justa indemnización. Son complementarios y no son excluyentes. Ahora voy a tratar de analizar cuáles son los criterios que toma en cuenta la Corte, divididos en 6 puntos. Algunos de ellos ya han sido mencionados, pero es importante señalar que, como primer criterio, que la reparación del daño es un principio de derecho internacional que deriva de las consecuencias de la responsabilidad del Estado. Esto lo ha dicho la Corte, basado en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso famoso que se llama Factory at Charlestown, donde se desarrolló por la Corte Internacional de Justicia la idea de que siempre que hubiera una violación a un tratado internacional se tenía la consecuencia de reparar. Sin embargo, esto había sido una controversia entre 2 países, que esa es la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su primera jurisprudencia, los casos Velázquez Rodríguez, recoge este principio aplicado entre estados, interestados, al tema de derechos humanos, y de ahí se desarrolla como un principio de derecho internacional que actualmente la Corte, a partir del caso Chitay Nech, recientemente emitido el año pasado, también lo reconoce no solo como un principio, sino como una costumbre internacional. Y establece que al producirse un hecho ilícito imputable al Estado, surge la responsabilidad internacional de este por violación de una norma internacional con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. Bueno, el segundo criterio que podemos tomar en cuenta es que es fundamental comprender a la reparación del daño con una doble dimensión. Y esto tiene un antecedente histórico, pero la primera dimensión sería como una obligación del Estado derivado de su responsabilidad. Así es como siempre fue concebido el tema de la reparación del daño. Pero la segunda dimensión que tenemos que todavía desarrollar más, pero que la Corte ha dado esa visión, es contemplar la reparación como un derecho fundamental de las víctimas. Y esto, ¿cómo lo podemos ver manifestado? La Corte, en un principio, el sistema interamericano constituía los sujetos que litigaban ante la Corte, era la Comisión versus el Estado. A partir de 1999 existe una reforma donde se le da participación a las víctimas, los representantes de las víctimas, para que puedan hacer ciertos alegatos en materia de reparaciones exclusivamente. Es así como posteriormente la Corte se da cuenta de la relevancia de que la víctima también sea un sujeto procesal en el procedimiento ante la Corte, y en el 2001 incluye una reforma donde le da participación a las víctimas no solo para el tema de su reparación, sino de todo el caso. Y es cuando se incluye el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que deben de presentar los representantes. Y al ver, obviamente, la relevancia de que los representantes presenten todos sus argumentos, es que recientemente la Corte, en el 2009, reforma su reglamento para que ahora la Comisión Interamericana funja como un órgano del sistema y emita ese informe, el artículo 50, lo remita a la Corte, pero en ese momento se activa el litigio entre las partes ante la Corte, que ahora sería la Comisión, el Estado contra, o más bien, los representantes de las víctimas versus el Estado. Y en realidad, quien ahora va a llevar la demanda son los representantes del Estado. Entonces, esto les da una actividad procesal mayor y, por tanto, constituye que toda la solicitud de medidas de reparación ya no es simplemente una petición o una obligación que va a derivar el Estado después de encontrar que fue responsable de una violación, sino que los representantes de las víctimas van a alegar la reparación como un derecho fundamental. ¿Y esto qué tiene que ver? Que puede decir cuáles serán las mejores medidas para demandarle a la Corte que ordene las medidas más precisas y cuáles deben ser. En un principio, así lo recibíamos en la Corte, todos los litigios, era donde se decía, ok, se violaron tales derechos y por tanto pedimos que la Corte ordene reparación. Y al Estado se le ordenaba y simplemente ya. Pero ahora los representantes van a tener esa actividad procesal más activa. Bueno, el tercero de los criterios consiste en definir quiénes son las víctimas del caso.
Y en esto también tiene antecedentes jurisprudenciales. Pero digamos que podemos distinguir entre víctimas directas, indirectas, colectivas e inclusive potenciales. Las víctimas directas, pues serían, por ejemplo, en el ejemplo de una desaparición forzada, la persona desaparecida. Una víctima indirecta sería el familiar que sufrió esa desaparición. Una víctima colectiva podría ser una comunidad indígena o bueno, cualquier otro tipo de colectivos. Y una víctima potencial, esto no ha sido llevado ante la Corte, pero la Comisión Interamericana sí lo manejó en algunos informes, sería esa víctima que, derivado, por ejemplo, una norma de un Estado que es una norma antidiscriminatoria contra la mujer, se podría decir que todas las mujeres en ese Estado podrían ser potencialmente víctimas por la vigencia de una norma discriminatoria. Ahora, como les repito, eso no ha sido llevado ante la Corte, sí se ha abordado ante la Comisión. Sin embargo, ante la Corte ha habido 3 etapas procesales. Del caso Velázquez Rodríguez, más o menos hasta previo a Loaiza Tamayo, se consideraba que existían las víctimas y los familiares venían a ser una especie de beneficiarios de las reparaciones. No eran requisito indispensable que en el fondo del caso se declararan como víctimas de una violación a derechos humanos, sino que al pasar al capítulo de reparaciones o a la sentencia de reparaciones, se veían los daños causados a los familiares y se ordenaban reparaciones. A partir del caso Loaiza Tamayo en adelante, existe otro criterio jurisprudencial donde además de contemplar los beneficiarios, se puede ubicar a otros familiares como víctimas indirectas. Entonces, también una víctima, un familiar que había sufrido la desaparición forzada, también se le violaba su derecho a la integridad y venía a ser un beneficiario de reparaciones, pero podría incluir otras personas del núcleo familiar sin ser consideradas víctimas. Sin embargo, después hay otro salto jurisprudencial a través del caso 5 pensionistas y otra serie de casos, donde se consolida una jurisprudencia de la Corte, que es la última, donde para recibir o ser beneficiarios de una reparación es requisito indispensable ser víctima de una violación de derechos humanos. Esto, en mi opinión, vendría a ser un criterio un poco más restrictivo. Entonces, ahora un familiar o una persona cercana a la víctima tiene que probar que sufrió una violación en la convención. Esto tiene muchas críticas, pero bueno, no nos da tiempo de abordarlas. Pero esta es la jurisprudencia actual. Todos, para recibir reparaciones, tienen que ser víctimas. El cuarto criterio es necesario identificar el tipo de daño sufrido por las víctimas. Y aquí separamos en lo que la Corte ha considerado como daños de carácter material e inmaterial. También en un principio de la jurisprudencia de la Corte se hablaba exclusivamente del daño material, que incluía el lucro cesante y daño emergente, y el daño moral, que era lo que ahora conocemos como el daño inmaterial, pero dentro del daño moral se metía un catálogo grande de afectaciones que se daban en el psique. Hoy en día la jurisprudencia ha sido un poco más desarrollada y ha incluido una serie de 8 daños que a continuación, más adelante vamos a ver. El quinto criterio sería identificar las medidas específicas para reparar los daños ocasionados en el caso concreto. Y para esto, ya mis colegas lo han mencionado, la Corte ha reconocido las medidas de restituto in integro o restitución, la indemnización compensatoria, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, entre otras, como podría ser el deber de actuar en el derecho interno, el deber de investigar y las costas y gastos. Lo que es importante señalar aquí es que se debe hacer un análisis como si fuera el médico el que está atendiendo el caso. Entonces, digamos, hagamos una analogía de una persona que va en una motocicleta, se cae y no solamente, bueno, se rompe un brazo, una clavícula, se va a pegar en la cabeza y quizás sufre un daño en un órgano. Cada uno de los daños que ha sufrido esa persona se deben de atender de manera distinta. No podremos dar un antibiótico o un analgésico para el conjunto. Quizás para el brazo se tiene que dar una férula, para otra parte un torniquete, un antibiótico, etcétera. Esto se puede considerar como análogo al tema de reparaciones porque a veces los estados plantean como yo ya pagué una indemnización por los daños sufridos. Bueno, eso puede cubrir, es como si dieras un analgésico, pero además para
una específica afectación que ocasionó un específico daño, deberás de dar otra medida de reparación. Entonces, ahora sí, bueno, ahora veremos cuáles son esas medidas un poco a detalle en el poco tiempo que nos queda. Sin embargo, el último de los criterios es que ha establecido la Corte también a partir de su jurisprudencia del caso Ticona, consolidada también en la masacre de las 12 R's y en adelante, es que las reparaciones deben tener un nexo causal entre todas estas situaciones que hemos dicho anteriormente. ¿Cuáles ellas? Entre los hechos del caso, las violaciones alegadas, los daños probados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños ocasionados. Y la Corte verificaría cuál es la concurrencia para declararse conforme a derecho. ¿Y esto por qué es importante? Porque si en los hechos del caso, o digamos, no se logra probar que en el caso específico hubo una violación al derecho a la educación, no podríamos después pedirle a la Corte que cree un programa para que se mejoren las escuelas. O sea, todo debe estar ligado. Para poder solicitar que se mejoren las escuelas hay que probar que se violó un derecho que esté relacionado, digamos, con la educación. O, bueno, así podría haber muchos ejemplos. Pero el nexo de causalidad es un criterio sumamente importante. Aquí tenemos cuáles son los daños, que ya los hemos comentado. Solamente decir que entre los daños inmateriales, digamos, el más novedoso podría ser el daño al proyecto de vida, que la Corte lo conoció en los casos de Loaiza Tamayo y Cantoral Benavides, donde estas personas habían sido privadas de su libertad injustamente por, en el caso de Loaiza Tamayo, más de 10 años, y cuando la Corte decide dar una medida de restitución, que era dejarla en libertad, también encuentra que la afectación que ella había sufrido se había vulnerado su proyecto de vida, porque ella era profesora en una universidad en Perú. Y la Corte ordena, bueno, en el caso de Loaiza Tamayo, la Corte dice, ok, reconozco que hubo una afectación en su proyecto de vida, pero la doctrina y la jurisprudencia no tienen elementos para saber cómo reparar esa violación. En el subsecuente caso de Luis Alberto Cantoral de Benavides, que era un estudiante de biología en otra universidad, que también es detenido injustamente por 4 o 5 años, la Corte también ordena su liberación y reconoce que se violó o se afectó, que sufrió un daño en su proyecto de vida, y ordena específicamente por primera vez una medida al respecto, que consiste en otorgarle una beca integral para que él pueda completar sus estudios. Luis Alberto Cantoral se va a Brasil, tiene que salir del país por todos los problemas que había sufrido ahí, y él en la parte de la supervisión de cumplimiento solicita que le den esta beca. El Estado de Perú en ese momento decía, no, pero yo te la doy en la universidad pública en Perú, pero la Corte decide establecer que no, que el objetivo de la medida era restablecer su situación y él estaba viviendo su proceso de rehabilitación en Brasil. Entonces la Corte ordena que Perú le brinde esta atención. Luis Alberto decide también cambiar de profesión a abogado, ahora estudia Derecho. Él se acaba de graduar hace un año gracias a esta medida de reparación. De hecho, hizo una pasantía en la Comisión Interamericana hace un año aproximadamente, y yo diría que él es un ejemplo claro de que las medidas de los daños inmateriales y estas medidas integrales pueden ser utilizadas. La Corte también últimamente, en el caso de la masacre de 12 R's, dio una indemnización a un niño que había sido raptado por caiviles en Guatemala, también por concepto de proyecto de vida. Y como no me dan tiempo de extenderme en más daños, dejo a sus preguntas. Si quieren preguntar algo acerca de los daños, se puede dar información, o respecto de la supervisión de cumplimiento. Muchas gracias. Bien, definitivamente para mí es una gran satisfacción como juez de la Corte ver cómo este tema de la reparación, que es tan novedoso, concita tanta atención. También me voy a referir a algo, pero de manera más particularizada, con lo que se refiere a cuál ha sido la jurisprudencia de la Corte en caso de violación a los derechos del niño y sus respectivas reparaciones. Como todos han dicho, la Corte de Derechos Humanos emitió su primera sentencia de reparaciones en el año 1989 en el conocido caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras.
Y a partir de ese momento la Corte ha resuelto unos 200 casos en los cuales ha dispuesto muy diversas medidas con el fin de reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La jurisprudencia del tribunal en materia de reparaciones ha sido en esta materia una fuerza creativa desarrollada con especial intensidad y profundidad. Se ha construido una verdadera doctrina sobre reparaciones que va mucho más allá de la simple reiteración de las medidas indemnizatorias tradicionales. El ejercicio de este tribunal ha sido particularmente fecundo en este ámbito, mediante la interpretación y aplicación sistemática del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los preceptos que consagran derechos y libertades específicos y de las obligaciones generales de los Estados, prevista en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Esto puede significar modificaciones de normas o resoluciones, medidas de diverso carácter y persecución del comportamiento ilícito, lo cual significa combate a fondo de la impunidad, que definitivamente es el objetivo de todos los organismos internacionales, combatir la impunidad. Anteriormente, en la materia de reparaciones, se expresaba en sentencias propias, diferentes de las destinadas a resolver el fondo de la contienda, mientras que ahora constituye un capítulo relevante en las sentencias integradoras y concentradoras que dicta la Corte. Eso fue por economía procesal. Ante una violación a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, corresponde a la Corte ordenar una indemnización como medio de reparar el daño causado, sea este material o inmaterial. El daño material se compone del daño emergente y la pérdida de ingresos. Por su parte, el daño inmaterial proviene de los efectos psicológicos y emocionales sufridos como consecuencia de la violación de derechos y libertades. Aunado a esto, el tribunal ordena también medidas de reparación en relación con el daño al proyecto de vida, realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, sus actitudes, sus aspiraciones, etc. Medidas de derecho interno, adecuación de una norma, por ejemplo, tenemos casos específicos, la última tentación de Cristo, que se le ordenó a Chile modificar su legislación y modificó su legislación, se dictó la ley de transparencia en Chile como consecuencia de sentencias de la Corte. Pues así como la reposición de un procedimiento judicial, interno, el deber de investigar y sancionar a los responsables de los hechos violatorios, medidas destinadas a rescatar y preservar el honor de las víctimas y otras medidas de reparación, entre ellas el establecimiento de una escuela o centro de atención médica, dependiendo de cuál ha sido el artículo, el derecho sustantivo violado. Voy a hacer un breve estudio de algunos casos que ha resuelto la Corte y con sus respectivas medidas de reparación. Analizaremos primeramente las disposiciones reparatorias en materia de derechos de los niños y, si alcanza el tiempo, alguna de los pueblos indígenas. Con relación a la jurisprudencia de la Corte en materia de reparación, en el caso, en materia de derechos del niño, con relación al artículo 19, de la Convención Americana, este caso, Niños de la Calle, que fue versus o contra Guatemala, estaba relacionado con el secuestro, tortura y muerte de varios niños guatemaltecos. La Corte en ese caso ordenó
además del pago de la indemnización por daño material e inmaterial, que el Estado debía implementar en su derecho interno, de acuerdo al artículo 2 de la Convención, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias con el objeto de adecuar la normativa guatemalteca al artículo 19 de la Convención, para prevenir que se den en el futuro hechos como los de este caso. Esa es una de las obligaciones en virtud del artículo 2 de la Convención, que se debe adecuar la legislación de cada Estado que ratifica esta Convención a las normas implementadas en ella. En el caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador, relacionado también con la captura, secuestro y desaparición forzada de 2 niños salvadoreñas, la Corte dispuso, entre otras cosas, el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial, y en relación con esto último, el tribunal determinó que la falta de una investigación seria y diligente por parte de las autoridades estatales para determinar lo sucedido a las niñas y, en su caso, identificar y sancionar a los responsables, y la falta de adopción de medidas idóneas que coadyuvaran a la determinación de su paradero, impiden la recuperación emocional de los familiares y causan un daño inmaterial a todos ellos. Asimismo, la Corte ordenó otra serie de medidas de reparación como garantías que el proceso interno tendiente a investigar lo sucedido a Ernestina y Erlinda, y en su caso sancionar a los responsables, surta sus debidos efectos. El Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyente de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. El tribunal estableció que los familiares de las niñas tienen el derecho de conocer lo que sucedió con aquellas, y si se hubiera cometido un delito, de que se sancione a los responsables, lo cual, a su vez, son medidas que no solo benefician a los familiares de las víctimas, sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a los hechos alegados, tengan la capacidad de prevenirlos en el futuro, para que también haya la no repetición. La Corte estimó además que sería conveniente que El Salvador tipifique adecuadamente dicho delito y adopte las medidas que sean necesarias a fin de ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Igualmente, la Corte dictó una serie de medidas que el Estado debía adoptar, tales como el funcionamiento de una Comisión Nacional de Búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños, durante el conflicto armado, y participación de la sociedad civil, la creación de una página web de búsqueda, la creación de un sistema de información genética, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de desagravio de las hermanas Serrano Cruz y sus familiares, y la publicación de la sentencia emitida por la Corte. Las sentencias de la Corte son obligatorias e inapelables, y aunque ha ido muy allá en el aspecto de reparación, la Corte tiene más de un 83% de sus sentencias son adoptadas por los estados, de manera muy particular en lo pecuniario. Con relación a la sentencia, donde vienen medidas de satisfacción, generalmente vienen involucrados otros poderes de los estados, como son el poder legislativo, el poder judicial, donde cuando la Corte ordena la modificación de algunas leyes y que se reabra una investigación, la Corte está consciente que estas investigaciones, a veces cuando son desapariciones forzadas, entiende que son investigaciones de medios, no de resultados. Lo que se busca es que haya una investigación seria y efectiva. Y por esa razón, estas medidas de satisfacción son menos cumplidas
con menor prontitud que cuando se refiere a daños, a indemnizaciones pecuniarias. Más de un 83% son acatadas. Y la Corte, como no tiene un poder sancionatorio, le pone las sanciones, las sentencias, las que deben cumplir. El único recurso que tiene para cuando un Estado no cumple es llevar esa información ante la Asamblea General y dar cuenta a la comunidad internacional de que ese Estado no ha cumplido. Por eso, desde el año 2007 ha iniciado una forma novedosa de un tipo de audiencias de supervisión de sentencias. Se llaman audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias, y que han sido muy acogidas por todas las partes envueltas. ¿Qué busca? En una audiencia, puede ser pública o privada, se oyen a todas las partes, el Estado expone cuáles son los obstáculos que tiene para el cumplimiento de esa sentencia y todas las partes aportan, y se ha ido mejorando de manera sustancial los obstáculos que tienen los Estados para cumplir con esta sentencia. Ya se me acabó. No voy a entrar a los indígenas. ¿Ah? Me quedan 3 minutos, pero se lo voy a dar a Flavio para dejarlo, porque quizás muy enriquecedor las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan y que podamos quizás satisfacer. Gracias. Es un placer para mí estar de nuevo aquí en la Fundación Global y una distinción compartir con los invitados extranjeros que han venido a nuestro país a participar en este panel y con mis queridos amigos dominicanos que también están en este panel. Yo llevo casi 25 años, no es que yo sea tan viejo, pero llevo casi 25 años participando en seminarios, congresos, paneles, conferencias, pero el día de hoy tiene un significado muy especial para mí, y es que por primera vez una de mis hijas está presente en un auditorio en el que yo voy a hablar. Así que estoy un poco nervioso realmente. Bueno, a mí me ha tocado el último turno, lo cual siempre en un panel es una dificultad, porque ya se ha recorrido todo un trayecto. Pero a la vez se me hace la cosa fácil porque ya ustedes saben que yo soy el último que voy a hablar, o sea que ya viene el respiro para hacer las preguntas y demás. El tema que yo voy a tocar se ha titulado ¿Cómo la nueva Constitución Dominicana incorpora el derecho internacional de los derechos humanos en su normativa, en su contenido? En lo que ustedes hemos escuchado durante la jornada del panel, pues evidentemente queda claro, nosotros somos parte de la convención, la Convención Americana de Derechos Humanos, la firmamos, la ratificamos, entró en vigencia, aceptamos en 1998 la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Dicho sea de paso, me tocó el honor a mí depositar el instrumento de aceptación de la jurisdicción de la Corte. En ese momento yo estaba de embajador ante la OEA. Sabemos que hay 2 órganos, la Comisión, la Corte. En el panel se hizo más énfasis en el rol de la Corte y el papel en su reparación. Mi buen amigo Roberto Álvarez habló un poco de la Comisión y cómo se conecta con la Corte. Entonces, quizá la pregunta que queda pendiente es cómo se relaciona eso con nosotros internamente, porque esos órganos entran a funcionar cuando, digamos, se han agotado los recursos internos, tienen un carácter subsidiario. Cuando uno es víctima de una violación de un derecho, uno no sale como si fuera en primera instancia para la Comisión o la Corte, sino que agota el procedimiento interno. Y si internamente no ha habido justicia, si el sistema ha fallado, si no es confiable, si hay
una serie de condiciones que no se cumplen, entonces se recurre a esos órganos de carácter internacional, en este caso en el sistema interamericano. Pero a la vez, lo que ocurre en esos órganos tiene un impacto en el derecho interno y en el funcionamiento del orden judicial interno. Entonces la pregunta que yo voy a responder es cómo esto ha quedado plasmado en la nueva Constitución que fue proclamada el 26 de enero del año 2010. En primer lugar, yo diría que la Constitución, al igual que la anterior, establece un mecanismo de recepción del derecho internacional en el derecho interno. El artículo 26 se dedica a las relaciones internacionales y el derecho internacional y establece una serie de normas, tiene 6 enunciados. El primero de ellos dice que la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos la hayan adoptado. O sea que la Constitución establece un sistema de incorporación. Nosotros aceptamos el derecho internacional y americano de manera particular. Las normas vigentes, entonces, de los convenios internacionales rigen en nuestro país tan pronto se han sido ratificados por los órganos competentes y publicados. Ahora bien, en lo que concierne al derecho internacional de los derechos humanos, ya de manera más específica uno se pregunta qué jerarquía tienen en el orden jurídico interno. ¿Están por debajo de la Constitución? ¿Están al nivel de la Constitución? ¿Están por encima de las leyes? ¿Están por debajo de las leyes? ¿O están por encima de la Constitución? También uno se pregunta, las decisiones de la Corte Interamericana o de otros tribunales en materia de derechos humanos, tanto decisiones como interpretaciones a nivel consultivo, ¿qué rol tienen? ¿Qué papel tienen? ¿Qué efecto tienen internamente? Entonces, la nueva Constitución ha hecho un aporte significativo en esta materia porque cubre terreno que no estaban en la Constitución anterior, para nada. De hecho, fue de manera pretoriana, quiere decir, la Suprema Corte de Justicia, que en el año 2003 definió algunos de estos problemas, avanzó el terreno en estos temas, que luego quedan plasmados en la Constitución del 2010. En una famosa resolución denominada 1920-2003, del 13 de noviembre del 2003, pues la Suprema Corte de Justicia definió cuáles eran las fuentes de derecho en materia de derechos fundamentales y la define como la Constitución y los tribunales y las decisiones de la Suprema Corte en materia de interpretación constitucional. Y en segundo lugar, a nivel internacional, todos los pactos y convenios internacionales y las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se constituían fuentes normativas. Y esos dos ámbitos, nacional e internacional, formaban lo que la Suprema Corte de Justicia denominó bloque constitucional. Y además, esa resolución estableció que no solamente la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre la cual han hablado mis colegas, sino que las interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales tienen carácter vinculante por esos órganos, específicamente de la Corte Interamericana. Entonces, ¿cómo, con ese antecedente del 2003 de la Suprema Corte de Justicia, que como dije de manera pretoriana, porque no estaba ni en la Constitución ni en ninguna ley, nos regimos por esta resolución? En la Constitución del 2010, estos asuntos quedan más o menos quedan definidos y resueltos. Yo voy a ir brevemente haciendo mención a algunos de esos temas. Ustedes pueden más adelante, pues, los más interesados en darle seguimiento. La Constitución, luego que dedica toda una sección a los derechos fundamentales, algunos son individuales y políticos, otros son de carácter económico y social, otros son de carácter ecológico, medioambiental. O sea, hay una verdadera relación de los derechos fundamentales. En su artículo 74 define los principios de reglamentación y de interpretación. Los principios de reglamentación e interpretación, es decir, los jueces
particularmente los jueces del Tribunal Constitucional que se va a crear, que se va a constituir, cuáles son los criterios que deben utilizar para interpretar. El numeral 3 el numeral 1 del artículo 74 dice que los derechos fundamentales que aparecen en la Constitución no tienen carácter limitativo y por consiguiente no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. Eso ya existía en la Constitución anterior. Eso viene de la Constitución norteamericana de alguna manera. El numeral 3 dice, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Los demás tratados que no son de derechos humanos no tienen jerarquía constitucional, están sometidos a la Constitución. De hecho, la nueva Constitución establece como una de las funciones del Tribunal Constitucional determinar por un procedimiento a priori, antes de que sean enviados al Congreso, la constitucionalidad de los tratados internacionales. En materia de derechos humanos, mi criterio es que eso no aplica, porque no hay control preventivo de constitucionalidad, porque simplemente si hay un tratado en materia de derechos humanos que mejora esos derechos a beneficio de la persona, pues inmediatamente adquieren rango constitucional y es la norma aplicable porque es la que más beneficia a la persona. Eso en cuanto al numeral 3 de la Constitución. El numeral 1, como decía, establecía que no había un carácter limitativo. El numeral 4 hace referencia a que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, lo que yo les señalaba anteriormente. Ahora bien, eso es lo que dice la Constitución. Todavía nos quedamos un poco cortos en cuanto a ser más específicos en materia de esa relación entre la Corte Interamericana y la jurisdicción nuestra interna. Aquí, con esto voy a hacer referencia al proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional, los procedimientos constitucionales, y con eso cierro mi intervención para que podamos entonces pasar a hacer las preguntas. Este proyecto de ley, me atrevo a hablar de él en el siguiente sentido. Fue aprobado en el Senado y luego enviado a la Cámara de Diputados, y está en la Cámara de Diputados porque ha surgido una gran controversia, que es la controversia sobre el control, la revisión que puede hacer el Tribunal Constitucional de las decisiones jurisdiccionales y el tema de la edad de los magistrados. Yo soy parte de la comisión que está trabajando en resolver ese asunto, por lo que no me voy a referir a eso, por supuesto, pero sí me voy a referir a lo que el Senado aprobó y que aparece que sí se va a quedar como está en el proyecto. Entonces sí puedo hacer referencia a lo que está ahí, porque además es un documento público. Voy a hacer mención a 3 puntos del proyecto de ley que nos conciernen a nosotros. En los principios rectores hay varios que nos interesan, pero hay 2 particularmente. El número 10 dice de la interdependencia. Dice la ley, el proyecto de ley, los valores, principios y reglas contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por los poderes públicos de la República Dominicana integran el bloque de constitucionalidad, que sirven de parámetro del control de la constitucionalidad y al cual está sujeto la validez formal y material de las normas infraconstitucionales. Y el numeral 13, que se llama vinculatoriedad, no me gusta para nada esa palabra, no me gusta. No sé si en la oralidad colombiana o mexicana o española se usa, pero a mí no me gusta. Pero vinculatoriedad me parece una palabra como difícil de uno aprendérsela. Pero el contenido dice, las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Quiere decir que, bueno, ya la Constitución había dicho que las decisiones del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante. Aquí estamos incorporando el que las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, obviamente los tribunales internacionales que la República Dominicana haya adoptado como su jurisdicción, haya aceptado su jurisdicción y su competencia. El caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidentemente,
es el caso en cuestión. Entonces, ¿qué significa eso? Que las interpretaciones que hagan esos tribunales, el caso de la Corte, tienen fuerza vinculante. De modo que si la Corte, el ejemplo, si la Corte interpreta el contenido de un derecho fundamental de una manera determinada, esa interpretación sobre el contenido de ese derecho fundamental, llámese libertad de expresión o libertad de culto, cual sea el contenido, entonces es vinculante para los tribunales, para los órganos, los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Eso quiere decir incluyendo el Poder Judicial, porque lo está vinculando de esa manera. De modo que el proyecto de ley me parece a mí que crea una plataforma bastante, digamos, adecuada para manejar esto. Y finalmente, el proyecto de ley incluye en su última sección, el proyecto de ley incluye en su última sección, el artículo 113, capítulo 8, todo lo que concierne al procedimiento de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No voy a entrar en detalle sobre los aspectos que indica, pero establece todo un trámite de cómo manejar eso, porque hasta ahora no hay un procedimiento claro de cómo hacerlo. Ahí describe cuando sale la decisión, debe ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional se adueña de una decisión emitida por la Corte, y el Tribunal Constitucional comienza a emitir resoluciones respecto de aquellos órganos del Estado que están obligados a cumplir con la decisión de la Corte. De modo que tenemos una nueva Constitución, vamos a tener una ley sobre el Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales que obviamente crean una basamenta jurídica, normativa, quiero decir más particularmente, una basamenta normativa mucho más apropiada para establecer esa relación de los órganos del sistema interamericano de manera particular, aunque también en general, pero los órganos del sistema con el derecho interno y los órganos jurisdiccionales internos, incluyendo el Tribunal Constitucional. De modo que estamos creando, pienso yo, una buena plataforma para avanzar por el camino de la vigencia de los derechos humanos en la República Dominicana. Muchas gracias.